Aquí estamos en FM Estación 21 con otra edición más de OVNI Tribulación Fáctica. Mi nombre es Alberto Brunetti, estamos transmitiendo desde Mercedes, Buenos Aires, República Argentina. Programa número 28. Y así estamos en el Estación 21. Aquí, hoy, jueves, 13 horas. Nos podés escuchar por la 107.1 de Mercedes o si no, también en fmestacion21.com.ar o y si no en la aplicación Radio Estación 21, Estación 21 FM, ¿no? Sí, señor. Y me podés llamar como siempre, mensaje de audio te pido porque los de texto no se pueden leer, al 23 24 55 65 55. Y ya programa 28, Y si le parece, sin más preámbulo, nos podemos ir a la editorial del día, ¿no? ¿Le parece? Jacques Vallée y los que no entendieron nada. En el mundo de la ufología contemporánea, el nombre de Jacques Vallée se repite cada vez más, pero se lo entiende cada vez menos. Hoy queremos dedicarle este bloque a una figura central del pensamiento ufológico y también hacer una crítica directa a los malos copiadores, a los oportunistas del misterio y a los que convirtieron las ideas complejas en frases vacías para videos de TikTok. Vallée no es, como muchos piensan, un ufólogo más. Es un científico con formación en astrofísica y computación que trabajó en la NASA en la confección del mapa de Marte, en el desarrollo de Internet y en la recopilación sistemática de datos. Pero sobre todo fue un pensador incómodo. Cuando todos hablaban de extraterrestres con traje plateado, él preguntaba: ¿y si no son de otro planeta? ¿Y si son de aquí pero de otra capa de la realidad? La verdadera revolución de Vallée. Lo que hizo Vallée fue abrir el juego. En vez de cerrar el fenómeno ovni en una explicación simplista, lo expandió. Nos obligó a mirar no solo el cielo, sino también el archivo histórico, los relatos folclóricos, las experiencias alteradas de la conciencia y los efectos culturales. Su enfoque integrador, influenciado por la ciencia pero también por la antropología y la psicología, rompió con la visión lineal y tecnocrática del fenómeno. Por eso propuso su famoso modelo de las 6 capas, que ya desarrollaremos en otro bloque. Lo físico, lo antitécnico, lo psicológico, lo fisiológico, de comportamiento y cultural, esas 6 capas, 6 niveles que cualquier explicación seria del fenómeno debería poder contemplar. Pero Vallée no solo clasifica, también advierte, y una de sus frases más potentes es: el fenómeno ovni actúa como un sistema de control, no se limita a observarnos, nos influye, nos manipula, nos condiciona. Y ahí es donde muchos dejaron de seguirlo. En los últimos años, su nombre empezó a aparecer cada vez más en redes, libros oportunistas y canales de misterio que no se diferencian del espectáculo. Lo citan para justificar cualquier cosa, desde naves interdimensionales hasta rituales mágicos, chamanismo, teorías sin base y supuestos contactados que jamás leyeron una línea suya. Jacques Vallée se convirtió para muchos en una especie de comodín. Lo usan para darle prestigio a cualquier disparate. Dicen, como decía Vallée. Y a los 2 segundos están hablando de portales estelares en Capilla del Monte o de mensajes pleiadianos canalizados por YouTube. Y eso es grave.
porque vaciaron de contenido lo más valioso que tiene su pensamiento: el método, la duda, el cruce de disciplinas. Hicieron con él lo mismo que se hace con tantos pensadores incómodos. Lo simplificaron, lo desfiguraron y lo volvieron un meme. Mientras tanto, la ufología como campo sufre las consecuencias, cada vez más alejada de la investigación y más cerca del entretenimiento. Programas que hablan de ovnis como si fueran turismo cósmico, eventos con entrada paga y experiencias místicas dirigidas por coach sin formación. Libros armados en una semana, sin referencias ni trabajo de archivo, y lo más triste, un público que a veces ya no distingue lo serio del decorado. Frente a esto, recuperar el legado de Vallée no es solo un gesto de respeto, es una forma de resistencia intelectual, porque Vallée no busca convencer, busca comprender. No dice yo tengo la verdad, dice tenemos que observar mejor. Y esa actitud es la que falta hoy. Muchos gurúes, debería haber menos y debería haber más humildad epistemológica, menos fórmulas, más preguntas, menos influencers y más investigadores. Vallée nos dijo hace décadas que el fenómeno ovni juega con nosotros, que no responde de forma directa, que se presenta de distintas formas según el contexto histórico y cultural, y que si queremos entenderlo, no alcanza con mirar el cielo. Hay que mirar cómo lo interpretamos nosotros. Hoy, cuando muchos se disfrazan de investigadores y repiten frases que no comprenden, su advertencia vuelve a tener fuerza. No estamos frente a un fenómeno simple y tampoco frente a un engaño puro. Estamos probablemente frente a algo que mezcla realidades físicas, mentales, culturales y simbólicas. Y eso exige pensamiento crítico. Exige volver a leer, volver a cruzar fuentes, volver a escuchar a los testigos con respeto, pero sin entregarse a la fantasía sin filtro. En un mundo donde lo complejo se reduce a un título llamativo y donde lo profundo se recorta para subirlo a redes sociales, el pensamiento de Jacques Vallée sigue siendo incómodo y por eso sigue siendo necesario. Desde OVNI Tribulación Fáctica no queremos repetirlo como un mantra. Queremos seguir su camino, el del análisis, la reflexión, el cruce entre ciencia y cultura, porque como él mismo dijo, el fenómeno ovni no nos pide que creamos, nos pide que aprendamos a pensar de otro modo. Esto es OVNI Tribulación Fáctica y mi nombre es Alberto Brunetti. Buen día, Alberto, que tenga un buen día. Gracias, Inesita, gracias. Y vamos a escuchar un tema de un rosarino, Raúl Asnés. Vamos a ver ovnis. Un destello brillante comienza a fluir. Se mueve despacio, luego a 1000 por hora. Nos invita al viaje en esta aurora. Veamos un ovni cruzar la neblina, luz que se curva con voz serpentina. Los ama su canto, un eco sin miedo. Subamos al cosmos, dejemos el suelo. Nos tienden la mano seres sin rostro. Sus ojos reflejan un mundo asombroso. Viajemos con ellos a estrellas lejanas. El tiempo se pierde, la mente se emana. Veamos un ovni cruzar la neblina, luz que se curva como serpentina. Los ama su canto, un eco
sin miedo, subamos al cosmos, dejemos el suelo. En la mano, seres sin rostro. Sus ojos reflejan un mundo asombroso. Viajemos con ellos a estrellas lejanas. El tiempo se pierde, la mente se emana. Veamos un ovni cruzar la neblina, luz que se curva como serpentina. Nos llama su canto, un eco sin miedo. Subamos al cosmos, dejemos el suelo. Un universo que nunca soñamos, galaxias brillantes, caminos cruzamos. El aire es distinto, la vida es etérea, todo es eterno en esta materia. Veamos un ovni cruzar la neblina, luz que se curva como serpentina. Los llama su canto, un eco sin miedo. Subamos al cosmos, dejemos el suelo. Buen día, Alberto. Nosotras escuchándote con Dani acá. Muy lindo programa, ¿no, Dani? Sí, muy bueno. ¿Estás con hambre? En Chilo Restobar te esperamos con comida rica de verdad. Estamos en calle 2 entre 19 y 21. Abrimos de martes a domingo al mediodía hasta las 3 y a la noche hasta la 1 de la mañana. Además de la carta, todos los días tiramos un menú bien caserito como el que te gustaría comer en tu casa. Chilo Restobar es un excelente lugar para reunirte con familia y amigos. ¿No te querés mover de tu casa? Pedí que te lo llevamos al 2324 1534 3813. Ahora si querés venir, también podés reservar tu mesa, también al 2324 1534 3813. Chilo Restobar. Venite, come bien y pasala mejor. Y hoy en Chilo Restobar el menú del día: pata y muslo con salsa de verdeo y guarnición. Pedíselo al 15... a ver, me olvidé. Ya me voy a acordar. Después bueno, pedíselo a Chilo del menú del día. Y si no, tenés la carta también, como siempre. Chilo Restobar. Te lo recomiendo. Hoy pata y muslo con salsa de verdeo y guarnición. Bueno, y ya que estábamos con el doctor Jacques Vallée, hablamos de que él había hecho el modelo de las 6 capas para tratar de comprender el fenómeno OVNI. Ya lo he dicho en otros programas. Y ahora en un ratito les voy a contar qué es el modelo de las 6 capas. Recién me llamaba a ver que no logré... Miriam y Dani, ¿no? Me llamaban que estaban mirando el programa, así que les agradezco mucho, escuchando el programa, porque este es un programa de radio, siempre lo digo, por más que hoy los medios de comunicación están tirando imágenes también. En mi caso es un programa de radio y aunque lo escuche el mundo, prioritariamente para la gente de Mercedes y el entorno, ¿no? Así que si le parece, vamos nomás a explicar un poco qué es ese modelo de las 6 capas que propuso Vallée y por qué es tan interesante. Jacques Vallée y el modelo de las 6 capas. En el mundo de la investigación de los fenómenos aéreos no identificados, pocas figuras han influido tanto como el científico y astrofísico Jacques Vallée. A diferencia de otros investigadores que buscaron encasillar el fenómeno OVNI en términos meramente tecnológicos o en la creencia extraterrestre, Vallée propuso abordarlos desde una óptica más amplia, integradora y con una clara advertencia. Si no entendemos el fenómeno en todas sus dimensiones, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. En este marco, Vallée desarrolló un modelo de 6 capas o niveles que no solo busca clasificar, sino entender el fenómeno OVNI en toda su complejidad. Esta propuesta fue presentada originalmente en la conferencia de la Sociedad Científica en San Francisco en 1987 y luego publicada formalmente en 1990 en su obra Confrontaciones. Según Vallée, cualquier hipótesis que quiera explicar
estos eventos debe poder abarcar todas las capas del fenómeno, no solo una parte. Vamos ahora a describirlas una por una. La primera capa, o la evidencia física, se refiere a todos los rastros y efectos materiales que dejan los fenómenos. Por ejemplo, marcas en el terreno, árboles quemados, huellas, alteraciones en aparatos electrónicos, radiación anómala o interferencias electromagnéticas. Es la capa que más buscan los científicos tradicionales, aquello que se puede medir, pesar o fotografiar. La segunda capa, o la evidencia antitécnica. Esta capa incluye comportamientos de los objetos que parecen ir en contra de las leyes físicas conocidas. Algunos ejemplos: aceleraciones súbitas sin ruido, detenciones en seco, cambios de dirección a 90 grados, atravesar la materia, desaparecer de un lugar y aparecer en otro, o cambiar de forma. Para Vallée, esta capa nos obliga a pensar más allá de la ingeniería humana o eventualmente de una ingeniería extraterrestre. Lo que vemos muchas veces no tiene sentido técnico desde nuestra lógica actual. Tercer capa, o la experiencia psicológica. Aquí se agrupan los efectos mentales, emocionales y perceptuales que viven los testigos: estados de parálisis, percepción del tiempo alterada, experiencia fuera del cuerpo, sueños lúcidos o comunicaciones telepáticas. Muchos testigos dicen no solo ver, sino sentir el fenómeno como si estuvieran dentro de una experiencia que los trasciende. Cuarta capa, o efectos fisiológicos. Comprende los cambios físicos que sufre el cuerpo del testigo: náuseas, dolores de cabeza, quemaduras, descompensaciones, pérdida de memoria, fatiga extrema e incluso marcas físicas. En muchos casos estas huellas se presentan después del evento y suelen ser ignoradas por quienes solo buscan pruebas materiales. Quinta capa, o comportamiento de los ocupantes. Aquí Vallée llama la atención sobre los seres reportados en muchos relatos, los tripulantes de estas supuestas naves que actúan de forma absurda, contradictoria o incluso teatral. A veces parecen ignorar al testigo, otras veces interactúan como si hicieran una representación. Esto desafía tanto las ideas de exploradores científicos como las de invasores racionales. Sexta capa, o influencia cultural. Finalmente, Vallée destaca que el fenómeno ovni se adapta a la cultura del testigo. En la Edad Media eran ángeles, hadas o demonios. Hoy son naves metálicas. La forma del objeto, la vestimenta de los ocupantes y los mensajes recibidos parecen moldearse según la época, las creencias y el lenguaje simbólico dominante. Para Vallée, esto indica que el fenómeno tiene una dimensión social y cultural que no se puede pasar por alto. Vamos a hacer una reflexión final. Jacques Vallée no nos dio respuestas cerradas, nos dio un mapa, un modelo para pensar, cruzar datos y no quedar atrapados en explicaciones simples. Su modelo de las 6 capas es una advertencia. Si solo vemos los ovnis como tecnología, nos vamos a perder el resto del fenómeno. Si solo buscamos aquello que se contactan, vamos a ignorar los efectos culturales, psicológicos y físicos que esto genera. En tiempo donde abundan las narrativas conspirativas o las reducciones tecnológicas, el modelo de Vallée sigue vigente, porque nos obliga a hacer lo que más cuesta: pensar sin certezas, pero sí con método. Es así que desde OVNI Tribulación Fáctica acompañamos al proyecto OVNI Cruz del Sur, que en su trabajo tiene en cuenta las 6 capas de Jacques Vallée.
esto, ¿qué les parece, operador, si nos vamos a un tema musical y continuamos con el programa? Y estamos escuchando el grupo Erasure, el famoso grupo Erasure, el tema Aliens. Cuts to the quick, pure emotion, a trip, no word of a lie. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Pressed to your lips, we collide, slowly twist, ardent light. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Seeps into the ground, kisses the earth, and I am found. Love's young dream could be alien, strange ways how it fly, tuning low like a radio, whispering goodbye. Just so it seems, softly potent, serene, vacant and shy. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. You are everywhere, under my skin and in my hair. Love's young dream could be alien, strange ways how it fly, tuning low like a radio, whispering goodbye. Seeps into the ground, kisses the earth, and I am found. Love's young dream could be alien, strange ways how it fly, tuning low like a radio, whispering goodbye. Love's young dream could be alien, strange ways how it fly, tuning low like a radio, whispering goodbye. Love's young dream could be alien, ¿Estás con hambre? En Chilo Restobar te esperamos con comida rica de verdad. Estamos en calle 2 entre 19 y 21. Abrimos de martes a domingo al mediodía hasta las 3 y a la noche hasta la 1 de la mañana. Además de la carta, todos los días tiramos un menú bien caserito como el que te gustaría comer en tu casa. Chilo Restobar es un excelente lugar para reunirte con familia y amigos. ¿No te querés mover de tu casa? Pedí que te lo llevamos al 2324 1534 3813. Ahora si querés venir, también podés reservar tu mesa, también al 2324 1534 3813. Chilo Restobar. Venite, come bien y pasala mejor. Y hoy pedile a Francisco al 1534 3813 de Chilo Restobar. Tiene para enviarte en el menú del día pata y muslo con salsa de verdeo y guarnición. No te lo pierdas, no te lo pierdas. 1534 3813 Chilo Restobar. Bueno, y
En la segunda mitad del programa me voy a dedicar a recordar dos casos ocurridos en la Patagonia, ¿eh? Dos eventos ocurridos en la Patagonia. Uno que ocurrió hace hoy exactamente 30 años, que tomó, generalmente la mayoría lo conoce porque lo ha visto en cuanta pantalla de televisión o en cuanto diario apareció, el caso de Jorge Polanco, el comandante de Aerolíneas Argentinas, más conocido también como caso Bariloche. Vamos a recordarlo. ¿Qué les parece? Hoy se cumplen 30 años de uno de los avistamientos más sólidos y documentados de la historia de la aviación argentina. El caso Polanco, también conocido como el incidente Bariloche, ocurrido la noche del 31 de julio de 1995. El vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 727 al mando del comandante Jorge Polanco, se aproximaba al aeropuerto de Bariloche para aterrizar. La noche estaba despejada y la visibilidad era buena. Cuando el avión inició su descenso final, se produjo un corte de energía en el aeropuerto, dejando la pista sin balizamiento. La torre de control pidió al piloto que permaneciera en espera mientras intentaban restablecer la luz. Fue entonces cuando Polanco y su tripulación observaron una luz muy intensa, primero blanca, luego con destellos azules y rojos, que comenzaba a moverse de manera errática cerca del avión. El objeto parecía acompañar al Boeing y en un momento llegó a colocarse a la altura de la cabina, realizando maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Esto obligó a Polanco a realizar una maniobra de escape para salvaguardar el vuelo. Al mismo tiempo, un Learjet de Gendarmería Nacional, con los pilotos Rubén Zipuzac y Jorge Gaitán, sobrevolaba la zona a mayor altitud. Ellos confirmaron por radio que también veían el objeto luminoso, corroborando que no era ninguna ilusión óptica. La luz acompañó al Boeing durante varios minutos hasta que de forma repentina realizó un ascenso vertical a gran velocidad y desapareció hacia el lago Nahuel Huapi. En ese momento, la energía en el aeropuerto regresó y el vuelo 674 pudo al fin aterrizar sin problemas. El caso fue investigado largamente, sin que se encontrara explicación convencional. Hasta hoy sigue siendo un expediente abierto de la ufología argentina, con la particularidad de contar con testigos civiles, militares y de torre de control, y en los tres niveles, en tierra y en dos niveles en el cielo, o sea, dos aviones en distintos niveles, y en tierra también testigos, y testigos también la torre de control, el personal de torre de control del aeropuerto de Bariloche. 30 años después, el caso Polanco continúa siendo un ejemplo de cómo un fenómeno aéreo no identificado puede irrumpir incluso en la seguridad de la aviación comercial. Cabe destacar que el testigo Polanco durante todo el incidente conservó su atención en el control de su aeronave, lo que fue destacado en varias oportunidades y es puesto como ejemplo por el informe Cometa de Francia. Lamentablemente, varios improvisados de estas latitudes propusieron explicaciones ridículas, en especial la que se trataba de, en aquel entonces, de faros de máquinas pisanieves reflejados en las nubes. De igual manera, más recientemente, también y muy ridícula, sobre todo por de quién viene la explicación, es la versión que dio hace pocos años el titular de la CIAE, de la Oficina Oficial de la Fuerza Aérea, el comodoro Rubén Lianza, que propuso que se trataba del reflector de un boliche bailable reflejado. Esto haciendo también una maqueta de grandes dimensiones para demostrar esto y valiéndose del testimonio de uno de las personas, de los testigos secundarios. Y cabe recordar que en ningún momento
el titular de la CIAE intentó comunicarse con el piloto Jorge Polanco, el principal testigo de esto, ya que los otros dos testigos principales, que eran los del avión de gendarmería, estaban fallecidos a la fecha de la investigación de la CIAE. Bueno, esto es para el caso Bariloche. Lo decía el titular de la CIAE, llegó a decir que era producto de un reflector de un boliche bailable reflejado también en capas nubosas. Realmente esto es un desatino absoluto, máxime cuando es un comandante, es un comodoro de la Fuerza Aérea que debería de alguna manera no echar sombras sobre la probidad de los pilotos aéreos. Realmente es vergonzoso este tipo de explicación. El caso Bariloche sigue sin respuesta a 30 años. Y acá desde OVNI Tribulación Fáctica lo seguimos recordando. Y ya que estamos, nos vamos a un tema musical. Alberto, acá te estoy escuchando mientras voy a cortar el pasto. Un abrazo grande. Bueno, gracias Axelito, la gente que se comunica al 23 24 55 65 55. Y vamos con música, para que vean que en este programa hay música de todo tipo relacionada con el tema. Luis Alberto Spinetta y los Socios del Silencio y el tema La Luz Te Fue.
Bueno, y ahí estábamos concatenando, ya que hablábamos en ufología de Jacques Vallée como un gran referente, y pasamos música, no podemos dejar de pasar al Flaco Spinetta en este programa, con el tema La Luz Te Fue, que hizo junto a Los Socios del Desierto, en aquel, uno de los álbumes de su autoría, de su polifacética carrera, ¿no? El Flaco Spinetta y Los Socios del Desierto, y el tema La Luz Te Fue. Y ya que estamos, vamos a decirlo, ¿no? Que nos llamó Axel, que nos está escuchando. Sabemos que tuvo quemaduras en el rostro, pero bueno, ya nos hemos enterado que no tiene que ver con ovnis, porque cuando recordemos la escena de Encuentro Cercano del Tercer Tipo, cuando el ovni ilumina la camioneta en el paso a nivel de las vías, que le quema la mitad de la cara al protagonista. Bueno, Axel también tiene la mitad de la cara quemada, pero no tiene que ver con ovni. Esperemos que te mejores, Axel. Y bueno, gracias por haber llamado. Y bueno, ese tema está dedicado a vos también, Y bueno, en esta recordación de sucesos ocurridos en Argentina, vamos a otro que quizás sea más terrenal, pero que también tiene que, de alguna manera, tiene que tener el interés de los investigadores OVNI. Incursiones de aeronaves no identificadas en el espacio aéreo argentino. O sea, una violación del espacio aéreo ocurrida hace 3 años, entre el 27 y el 30 de julio del año 2022, que si bien los medios se ocuparon en esos días, había un clima también preeleccionario y pasó un poco desapercibido todo lo que aconteció al respecto, a pesar de que intervino Cancillería, intervinieron un montón de estamentos del país. Así que vamos a recordar eso, porque todavía necesitamos respuesta. El día 2 de agosto de 2022, distintos medios de prensa destacaron la nota aparecida en Infobae, realizada por el capitán de fragata Fernando Morales. En la misma se consignaba que entre la mañana del 27 de julio y el sábado 30 de julio de 2022, 5 aeronaves de distinta envergadura ingresaron al espacio aéreo nacional desde la frontera suroeste del país, siendo detectados por el recientemente inaugurado Radar de Vigilancia Aérea RPA 170M, el más avanzado del país. El mismo está ubicado en Cabo Domingo, Río Grande, Tierra del Fuego, una zona estratégica. El hecho es que en cada una de las 5 intrusiones, el Comando Conjunto Aeroespacial puso en conocimiento de la EANA, Empresa Argentina de Navegación Aérea por aquel entonces, el resultado de estas detecciones para que ese organismo constate si las aeronaves detectadas presentaron plan de vuelo, solicitaron permiso correspondiente para el sobrevuelo en el espacio aéreo nacional. Pero ello no ocurrió en ninguno de los casos, aparentemente, según decía este militar, y tampoco se pudo precisar si se trataba de aeronaves civiles o militares. Pero dado el rumbo, desde que entraron al radio de detección del radar hasta que salieron del mismo, aproximadamente a 350 kilómetros mar adentro, algunos análisis admitían que el destino podría ser las Islas Malvinas. Dada esta situación, el Ministerio de Defensa argentino giró el correspondiente informe a Cancillería para que inicie gestiones ante el gobierno chileno, definiendo el episodio como de gravedad importante. El hecho tomó repercusión en medios locales, pero también internacionales. Hubo intervenciones del Poder Legislativo con pedidos de informe y declaraciones varias. El gobierno chileno, a través de su Cancillería, declaró que no se trataba de aeronaves chilenas. Y bueno, y acá se generó una gran controversia en Argentina, donde incluso en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hubo varios pedidos de informes a Cancillería y varios proyectos de declaraciones para repudiar estas incursiones. Obviamente esto generó
un clima de tensión entre Argentina y Chile que pasó bastante desapercibido por la gravedad de la situación. Y por supuesto, bueno, nosotros los investigadores de OVNI no estuvimos ajenos y denunciamos permanentemente estas cosas. En este caso, en el cual había detección de radar, había evidencia física de lo que había acontecido, porque por el momento eran aeronaves no identificadas, y de alguna manera supusimos y suponemos hasta el día de la fecha que debería haber sido investigado este suceso por la CIAE, el Centro de Investigación Aeroespacial, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Sin embargo, su titular siempre estuvo callado la boca al respecto, nunca lo incluyó en los informes anuales, evidentemente no se ocupó de este caso, evidentemente no cumpliendo con la función para el cual, según dice la misión de ese organismo, está establecido. En su lugar, en alguna red social, cuando se le preguntó directamente, el titular llegó a decir: si quieren saber de eso, consulten al Comando Conjunto Aeroespacial. Pero ¿qué pasa? La CIAE, entre sus atribuciones, tiene la de investigar esto, y seguramente todos los informes de la CIAE deberían contribuir a la información que maneja el Comando Conjunto Aeroespacial. Evidentemente, o es una oficina personalista que no tiene utilidad relativa, o si no, hay superposición de funciones y por ende esta oficina está demostrando otro punto más de inutilidad en cuanto a su funcionamiento. Porque una cosa es que no se ocupe del tema OVNI específicamente, que es lo que dice que está haciendo, a pesar de que dice que tiene objetivos de investigar todo lo que tiene que ver con lo aeroespacial. Evidentemente este caso, que tiene que ver con lo aeroespacial y tiene evidencia física de sobra y probada, que no es inventada por nadie, es la información de las captaciones de radar. El titular, Comodoro Rubén Lianza, no intervino en la investigación de este caso, y hasta el día de hoy, a 3 años, estamos todavía esperando respuesta a los ciudadanos argentinos. OVNI Tribulación Fáctica sigue preguntando qué pasó en aquel julio del año 2022. Las 5 aeronaves no identificadas aún siguen esperando respuesta. Nos vamos a un tema musical y no puedo hablar, y no hablo más. Y estamos escuchando al argentino Carca y el tema Órbita. Llegué donde no hay ni oscuridad. No pude soportar más soledad. Quise volver a casa, programé la vuelta en los controles de mi vida. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vine a verte, hola, ¿cómo estás? Bajé a verte, hola, ¿cómo estás? ¿Estás con hambre? En Chiro Restobar te esperamos con comida rica de verdad. Estamos en calle 2 entre 19 y 21. Abrimos de martes a domingo al mediodía hasta las 3 y a la noche hasta la 1 de la mañana. Además de la carta, todos los días tiramos un menú bien caserito como el que te gustaría comer en tu casa. Chiro Restobar es un excelente lugar para reunirte con familia y amigos. ¿No te querés mover de tu casa? Pedí que te lo llevamos al 2324
15 34 38 13. Ahora, si querés venir, también podés reservar tu mesa, también al 23 24 15 34 38 13. Chilo Resto Bar. Venite, come bien y pasala mejor. Y hoy en Chilo Resto Bar al 15 34 38 13, decile a Francisco que te mande el menú del día. Pata y muslo con salsa de verdeo y guarnición. Y si no, pedile de la carta, Pero ya, llamalo que todavía está abierto, Así que, y para la tarde también. Así que, vamos, pedile a Chilo Resto Bar y no te vas a arrepentir. Bueno, y agradezco los llamados al 23 24 55 65 55, toda la gente que está siguiendo este programa y los que no llaman y que también lo están siguiendo. Y sabemos que gente de Europa nos está escuchando también y nos estaban contando que aún con sus dificultades el doctor Jacques Vallée está al tanto de lo que se dijo en OVNI Tribulación Fáctica. Jacques Vallée hoy tiene más de 80 años y sigue activo en el tema OVNI. Creo que es una de las mentes, aparte de ser uno de los únicos pioneros que todavía queda en la actividad, es una de las mentes más lúcidas en el análisis del fenómeno OVNI. Y por eso siempre estamos trayéndolo una y otra vez, no para justificar lo que hacemos nosotros, sino para mostrarles la metodología que se suele utilizar. Metodología que a veces todos estos negadores de turno dicen que nosotros no tenemos. Todo el que no seamos, el estudio del fenómeno OVNI no sea reconocido por la ciencia, no quiere decir que quienes investiguemos esto estemos haciendo las cosas a contramano o solamente producto del fanatismo. Tenemos cierto método que vamos trabajando. Método que de alguna manera, método que a veces todos estos que dicen que tienen no utilizan, como por ejemplo lo que les mostraba recién en cuanto a lo que pasó con las incursiones de aeronaves no identificadas por parte de la comisión oficial, que debería tener un método y sin embargo soslaya los casos que queman, ¿no? Simplemente muestra lo que supuestamente tiene explicación. Y digo supuestamente porque hay casos que si uno los empieza a rajuñar un poquito, encuentra lo endeble de cada una de las explicaciones. Pero de eso ya nos vamos a ocupar más adelante, porque para eso hay tiempo, ¿no? Así que hoy ha sido un programa donde hablamos de Jacques Vallée, donde recordamos el episodio de Jorge Polanco, que aún sigue vigente a 30 años del suceso, y también a 3 años de aquellas incursiones de aeronaves no identificadas en el sur argentino. Esto ha sido el programa de hoy, programa número 28 ya de OVNI Tribulación Fáctica. Agradezco la presencia y los espero el próximo jueves a las 13 horas por la 107.1 de Mercedes. OVNI Tribulación Fáctica. Mi nombre, Alberto Brunetti.